el correo electrónico. Bueno, está bien. No sé por qué había entrado tarde. Si me hace favor, entonces, nos quedamos el día de ayer. Buenas noches, Lorena. Nos quedamos ayer en... La tercera clase, ¿verdad, Lick? La tercera. Aquí estamos, Lick. No sé si se mira ahora ahí. Magistral. Está. Ya mostrando. Ahí está. Muy bien, ahí está. Gracias, Bueno, magistral. esto ya lo pasamos. Ya va. Me parece que la séptima nos toca en este momento. Sí. Importancia. Ahí era, ¿verdad, licenciada? Importancia de... Ahí es. Sí, importancia. Muy bien. Jóvenes, bueno, de su peso cae, más aún con todo lo que hemos hablado, la importancia del derecho financiero, porque de alguna manera se tenía que encontrar un marco legal para poder marcar los límites de esa actividad financiera del Estado, de todo lo relacionado con el marco financiero, que naturalmente, jóvenes, se necesitaba de alguna manera que hubiera una regulación. Más aún, que el derecho financiero hasta hace principios de este siglo empezó a darse la importancia jurídica que tenía, ya que se había visualizado solamente como una rama de las ciencias económicas, y por lo tanto los encargados del estudio de esta área del derecho eran más que todos los profesionales de las ciencias económicas. Sin embargo, cuando se empezó a observar que todo estaba regulado, que todo estaba normado, se dieron cuenta que también los abogados necesitábamos y teníamos de alguna manera que involucrarnos en el análisis de la actividad financiera del Estado y de las finanzas públicas. Por eso fue que se entendió que desde la misma Constitución Política de la República hasta las leyes ordinarias teníamos que analizar y estudiar el fenómeno financiero desde el punto de vista jurídico y no quedarnos solamente en lo puramente económico, como se puede pensar, porque, jóvenes, se pensaba al principio que este era un fenómeno estudiado solamente por los economistas, los auditores y todos los profesionales que tenían relación con los números, y no es así. Es mucho más porque es un área del derecho que es pública, porque toda la relación financiera es del Estado y por lo tanto ese aspecto de su misma, de que sea público, estableció que era necesario, porque había leyes, porque incluso la misma Constitución establecía que tenía que analizarse como un fenómeno jurídico, además de como un fenómeno económico o como un fenómeno financiero, pero la parte jurídica era esencial. Y de ahí la importancia del derecho financiero, la importancia que se estudie el fenómeno financiero desde el punto de vista jurídico y que seamos los abogados que interpretemos no solamente las normas constitucionales relacionadas con el aspecto financiero, sino que también toda la normativa financiera, porque recordemos que somos los abogados que al fin y al cabo vamos a interpretar las normas desde la misma Constitución, pasando por las normas ordinarias y los reglamentos. De ahí pues esa importancia fundamental del derecho financiero. Gracias, Julio. La finalidad de su peso cae, normar la actividad financiera del Estado en todas las manifestaciones de esta. Esa relación financiera que se da entre el Estado, los particulares, el Estado con otros estados, el Estado con entes internacionales y toda la naturaleza del contenido del derecho financiero. Por lo tanto, la finalidad en sí
es normar todas esas relaciones que se dan. Por ejemplo, en la relación jurídico-tributaria, importantísima porque en ella nos vemos involucrados todos los ciudadanos cuando pagamos los diferentes tributos. Se necesitaba normar todas esas relaciones, pero también se necesitaba normar la relación del Estado para con los particulares. Por ejemplo, jóvenes, una contratación de un profesional o de un técnico o de cualquier persona por parte del Estado se rige normas, por normas jurídicas que son de derecho público, no son de derecho privado, porque recordemos que el Estado contrata a las personas por el perfil que tienen las personas para que lleven a cabo determinada actividad. Por ejemplo, jóvenes, un maestro. El Estado no va a contratar a un agrónomo para que dé clases de primaria, solamente si él tiene esa profesión como primera profesión. Maestro de educación primaria, para dar clases en primaria se tiene que ser maestro de educación primaria. Esas relaciones que se dan en la contratación, posteriormente el pago, toda la relación que tiene el maestro para con el Estado cuando da clases, toda su vida en la que da clases, pues también eso es la finalidad del derecho financiero, normar toda esa relación. Y así, jóvenes, las relaciones también con otros estados y otras instituciones cuando se obtienen ingresos, las relaciones de tipo financiero, ellos vienen a revisar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, revisan cómo están nuestras cuentas para saber si somos sujetos o no de seguir de crédito financiero y por tanto de seguir dándonos dinero. Gracias, Julio. Y derivado de esto, pues naturalmente la política financiera. Jóvenes, si no se tiene una política financiera, no se puede llevar a cabo toda la actividad de un Estado. Miren ustedes todo lo que sucedió a finales del año pasado con el presupuesto. ¿Qué hubiera sucedido, jóvenes, si la Corte de Constitucionalidad no hubiera amparado y hubiéramos continuado con el presupuesto que ya se había aprobado por el Congreso de la República? Jóvenes, estuviéramos realmente lamentando que ese presupuesto hubiera sido ya ley ordinaria en todo el país, porque un puntito nada más de ese presupuesto. Jóvenes, en ese presupuesto se le restaba al Ministerio de Educación una gran cantidad de millones y ese dinero se trasladaba a ONGs jóvenes que yo busqué porque yo investigué de qué se trataban esas ONGs y no tenían nada, o sea, no existían prácticamente estas ONGs. Entonces, jóvenes, ¿qué hubiera hecho el gobierno en este momento si hubiera estado amarrado de la forma en que estaba? Ojo, otra situación. Fíjense, jóvenes, que en la ley del presupuesto que se había aprobado para este año, se establecía que se prohibía que todo lo que es el ejecutivo, el presidente, todos, no podían utilizar gasolina, o sea, no tenían derecho a gasolina, no tenían derecho a alimentación, no tenían derecho a viáticos, jóvenes, o sea que si el presidente se iba al interior, se tenía... Sí, da tristeza y ha dado tristeza todos estos años, más aún con Joviel, que tanto daño desafortunadamente le ha hecho al Ministerio de Educación. Entonces, jóvenes, si el presidente quería ir al interior, tenía que pagar su gasolina, pagar sus viáticos, todos, absolutamente todo, pero lo que llamaba la atención, porque para mí eso era bueno si hubiera sido para todos. O sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque jóvenes, el judicial sinceramente tiene un presupuesto que utilizan de tal forma que los magistrados cuando salen de viaje se van en primera clase, jóvenes, cuando este país se está muriendo de desnutrición, los niños se mueren de desnutrición, ellos se van de esa forma. Entonces, jóvenes, ellos continuaban igual, el legislativo continuaba igual, almorzando ahí, a mediodía, pagándole a nosotros los almuerzos a los señores diputados.
Y el Ejecutivo no tenía derecho a absolutamente nada. O sea, decía que estaba prohibido, pero así la palabra prohibido. Esa era, jóvenes, ese era nuestro presupuesto para este año. Al final que tenemos el del año pasado, que no es lo mejor, porque cada ciclo es diferente, las políticas son diferentes y ahí vamos a la política financiera. ¿Cuál era la política financiera para este año? De acuerdo a ese presupuesto, era una política financiera restrictiva totalmente para el organismo ejecutivo y muy amplia para los otros dos organismos del Estado. Es que hubiera sido lo mejor si se hubieran aplicado a todos los organismos del Estado. Como no, yo creo que lo hubiéramos aplaudido todos los ciudadanos, porque ya basta, ya es demasiado la forma en que se han utilizado los recursos públicos para fines personales. Pero como estaba el presupuesto, no, jóvenes, era realmente inconstitucional. Para mí ese presupuesto, porque lo analicé, era inconstitucional. Gracias, Julia. El contenido del derecho financiero. Fíjense, jóvenes, que los diferentes estudiosos del derecho financiero han analizado el contenido del derecho financiero. Por ejemplo, así deberíamos de proponerlo así, debe ser una bonita tesis, podría ser algo por ahí. Fernando Sáiz de Bujanda dice lo siguiente: el contenido del derecho financiero, o sea, la existencia en sí del derecho financiero, es la ordenación jurídica de los recursos económicos del Estado. O sea, ¿cómo se van a obtener? ¿Cómo se van a gastar? Porque no es solamente la obtención, como lo hemos mencionado constantemente, jóvenes, sino que también cómo se van a gastar. Porque tenemos que fiscalizar nosotros como ciudadanos la calidad del gasto público. Jóvenes, en la Contraloría General de Cuentas hay un subcontralor de calidad del gasto público. Es necesario que alguien verifique la calidad del gasto público. Cuando hablamos de calidad del gasto público, nosotros lo que estamos diciendo, jóvenes, es que se logren los objetivos del Estado por medio del gasto público. No estamos pidiendo limosna, jóvenes, tampoco se está pidiendo que el Estado prácticamente mantenga a todos los ciudadanos, no. Simple y sencillamente que los fondos públicos se utilicen de la forma en que se deben de utilizar. ¿Y cómo? Por medio del gasto público. Entonces, jóvenes, según Fernando Sáiz de Bujanda, hoy les pidieron las metas de la Contraloría, muy bien. Esperemos que realmente todos nos pongamos de acuerdo, todos como la ciudadanía en general, y tratemos de mejorar y de salir de la situación en la que nos estamos. O sea que es según Fernando Sáiz de Bujanda, la ordenación jurídica, todo normado, todo en regla, de los recursos económicos del Estado. Y el estudio, dice el maestro, de las normas que regulan la gestión financiera. O sea, el análisis que tenemos que hacer de esas normas que regulan la gestión financiera, no solamente en el ingreso, sino que también del gasto. Gracias, Julio. Para Manuel Matus Benavente, tiene otra visión de lo que es el contenido del derecho financiero. Para él, el contenido del derecho financiero, él lo propone de esta forma: la teoría financiera. O sea, todas las teorías que nosotros hablamos, que han estudiado todos y analizado todos los estudiosos del fenómeno financiero, esas teorías es lo que él dice que es el contenido del derecho financiero. Después él coloca la organización financiera. Esas teorías se van a aplicar en esa organización financiera. Las relaciones entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria, que es lo que hemos platicado, porque hay una relación personalísima, le llamo ya, entre el contribuyente y el Estado. ¿Por qué, jóvenes? Porque si yo llevo a cabo un hecho generador por medio del cual tengo que pagar un impuesto, yo soy la que tengo que pagar el impuesto. No va a pagar el impuesto ninguna de mis hijas, no lo va a pagar un amigo, no lo va a pagar un compañero. No, jóvenes, soy yo la que llevó a cabo los actos que dieron como surgimiento el pago de un impuesto, quien tiene que pagarlo. Y el Estado es a mí a la que le va a cobrar.
no se lo va a cobrar a nadie más sino que a mí. Por eso es una relación personalísima, porque es solamente para el contribuyente. Tiene su NIT, a ese NIT le van a cobrar, no va a ser un NIT parecido ni a un NIT de una persona que sea familiar. No, tiene que ser a la persona que está, a la que se identifica con ese NIT. Y las relaciones que se originan entre los particulares derivados de los impuestos. Jóvenes, cuando el patrono retiene al trabajador el impuesto sobre la renta para después trasladarlo a lo que nosotros llamamos caja fiscal, que no es otra cosa que el banco a donde se va a pagar este impuesto, esa es una relación que se origina entre estos terceros. O sea, el patrono tiene en ese momento una relación con el trabajador y que le tiene que responder al trabajador de haber trasladado ese dinero a la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque aquí le retuvo ese dinero que no era de él para trasladarlo a la SAT. En ese momento, el patrono solamente es un instrumento de la SAT para que el trabajador pague su impuesto sobre la renta. Esa es una relación que se da entre el contribuyente, que es el trabajador, el tercero, que es el patrono. Si el patrono no cumple, el patrono tiene que pagar las sanciones, pero de alguna manera perjudica al trabajador, porque el que al final aparece como que no pagó es el trabajador. O sea, jóvenes, según Manuel Bartus Benavente, esa es el contenido del derecho financiero. La teoría financiera, que es todo lo que nosotros estamos hablando, la organización financiera, que es a donde se trasladan todas las teorías y todas estas relaciones que surgen entre el Estado y los particulares. Gracias, Julio. Nosotros, jóvenes, ustedes van a ser abogados pronto. Ustedes tienen que acostumbrarse a, cuando estudian algo, crear su propio criterio sobre algo que están estudiando. Ustedes tienen que tener un ya formado para ustedes, que es, por ejemplo, la persona. Porque cuando ustedes se presenten a su examen técnico profesional, a ustedes no les van a preguntar qué dijo fulanito ni qué dijo menganito, no. ¿Qué piensa usted? Ustedes tienen que tener un criterio muy alto en relación a qué es lo que ustedes piensan de las diferentes áreas del derecho que ustedes están estudiando. Nuestra aportación, o sea, la aportación que proponemos es que el derecho financiero, de acuerdo a la cultura de nuestro país, porque tenemos que ubicarlo dentro de lo que es nuestro país. Nosotros hemos analizado propuestas de estudiosos de otros países que dan su definición de acuerdo a su realidad, pero la realidad de nosotros no es la realidad de ellos. Nosotros tenemos una realidad totalmente diferente. Por lo tanto, la propuesta es que es la forma en que se encuentran estructuradas las finanzas públicas. No se puede considerar el contenido del derecho financiero desde el aspecto eminentemente normativo, según mi criterio, proponiendo que el contenido del derecho financiero se debe dividir en dos partes. Una doctrinaria, por favor, Julio, en la que, según mi opinión, se debe de incluir la teoría sociológica. Teoría sociológica porque recordemos que la sociología estudia al hombre en la sociedad, y no solamente para extracción de su dinero por medio de los tributos, sino que también para devolver ese dinero después por medio de los gastos públicos. La teoría económica, porque naturalmente, jóvenes, se tiene que analizar mucho economía para precisamente el derecho financiero. Y la teoría política, porque todo va encaminado en realidad a políticas, no a la política en sí per se como las relaciones de poder, sino que a las políticas que van a llevar a cabo las diferentes instituciones del Estado. Pero también esta parte normativa, a mi criterio la Constitución, porque de ahí surge todo, jóvenes, es donde emana todo de la Constitución, y todas las instituciones que surgen precisamente de la Constitución, como lo vimos ayer, la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que es la cultura también, que está exenta del pago de impuestos, los
los colegios están exentos del pago de impuestos, jóvenes, las universidades, la nacional y las privadas también. O sea, todo esto surge de la misma constitución política de la República. Las finanzas públicas, fíjese que casi no veo aquí, Julio, ¿no lo podría agrandar un poquitito? Basta, bueno. Gracias. El derecho financiero en la cúspide, todas, que norma todas las instituciones derivadas de la Constitución, como ya lo habíamos dicho, las finanzas públicas desde el control hasta la ejecución. Jóvenes, porque es porque que se nos dice que fuente es la creación de la norma. Según Kelsen, el acto legislativo de formación de la norma es fuente de la ley. Dice, bueno, se tiene que crear una ley, esa es la fuente de la ley, y la ley es fuente del derecho. O sea, es eminentemente kelseniano, y recordemos que el derecho financiero, jóvenes, es kelseniano. Acá no se puede hacer nada si no está previsto en la ley. O sea, aquí la autonomía de la voluntad en realidad no es parte del derecho financiero, la autonomía de la voluntad, aunque por mi voluntad, porque lo quiero, yo voy a comprar algo y voy a pagar impuestos, porque lo necesito, voy a comprar algo y voy a pagar impuestos, pero de ahí surge la obligación de pagar los impuestos, de esa autonomía de la voluntad, y ahí yo ya me quedo como deudora, como contribuyente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por lo tanto, acá todo está en la ley. No se puede hacer nada si no está en la ley. Y de ahí la importancia, según Kelsen, de las fuentes del derecho financiero. Y atendiendo a lo que dice Kelsen, en realidad las fuentes del derecho financiero, tenemos como las fuentes del derecho financiero, jóvenes, la Constitución, la ley y los reglamentos. Otros autores dicen que la fuente del derecho financiero son la ley, los tratados internacionales y los principios generales del derecho. Jóvenes, pero tal vez para la interpretación podrían ser los principios generales del derecho. Solamente para la interpretación, porque como fuente en el derecho financiero no pueden ser los principios generales del derecho, fuente del derecho financiero. Menos, jóvenes, la costumbre. La costumbre no se puede, no es fuente del derecho financiero, porque por costumbre no vamos a pagar impuestos, por costumbre no van a desarrollar carreteras, por costumbre no van a contratar gente, no. Tiene que haber una base legal para todo esto. Por lo tanto, la costumbre no puede ser fuente del derecho financiero, como lo es del derecho laboral, como lo es del derecho civil. No, en este caso no. Tiene que estar normado y por lo tanto solo puede ser la ley. Aunque todas las normas, ya sean reglamentarias, constitucionales o la norma ordinaria, es fuente del derecho financiero. No se pueden reconocer otras fuentes del derecho financiero, como por ejemplo en otras áreas del derecho. Gracias, Julio. ¿Y qué es la Constitución? Para ustedes, jóvenes, ¿qué es la Constitución? Una ley que rige al Estado. Tal vez como la conocemos, distinguida, la Carta Magna. Sí. Muy bien. ¿Pero qué encontramos en la... Licenciada. ¿Y César? ¿Sí, Mario? A mi criterio es la ley suprema por la cual se rige una nación, ¿verdad? Y como dice por ahí un autor, ¿verdad? Viene de ese contrato social de la sociedad, ¿verdad? Que es elaborado a través de esa Asamblea Nacional Constitucional. No sé
Si estaré bien por ahí. Muy bien. Sí, la Constitución es la norma fundamental de cualquier sociedad. Es donde se encuentran todos los derechos de las personas. Por ejemplo, nuestra Constitución, que es eminentemente garantista. Fíjese que más derechos que obligaciones. Si ustedes analizan la Constitución para los ciudadanos, para la sociedad, tiene más derechos. La nuestra es eminentemente garantista porque en ella el constituyente incluyó todos los derechos que teníamos todos los ciudadanos y las obligaciones del Estado. Todas las obligaciones que tienen todas las instituciones del Estado, el deber ser de la Constitución es el bien común y desde ahí toda la Constitución se desarrolla para lograr ese objetivo que es que los ciudadanos, pero fíjese que más derechos de los ciudadanos, obligaciones sí de las instituciones del Estado, obligaciones de los funcionarios estatales, pero más derechos para las personas. Y de ahí la importancia de la Constitución, pero dentro del ámbito financiero, y es el que nos ocupa a nosotros. Ahí en la misma Constitución nosotros encontramos la fundamentación, la fuente de la ley orgánica del Banco de Guatemala, de la monetaria, de las leyes financieras, de la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas, del presupuesto, es en el ámbito financiero, pero también encontramos del ministerio, en relación al Ministerio Público, los 3 organismos del Estado. Jóvenes, yo los invito a ustedes y para la próxima clase que me encuentren cuántas normas encuentran ustedes en la Constitución en la que tengamos obligación de pagar impuestos. Porque como estamos hablando de derechos y obligaciones, entonces estamos hablando de todas estas que son obligaciones del Estado para con los particulares, o sea, nosotros la sociedad. Por favor, la otra semana vamos a hablar unos 5 minutos cuántos artículos ustedes encontraron en la Constitución que nos obligan a nosotros a pagar impuestos. Gracias, Julio. Continuando con el tema de la Constitución, sí, claro, ahí encontramos nosotros la fuente de muchas leyes ordinarias que tienen que ser desarrolladas. Una norma que obligue a nosotros a pagar impuestos. Porque está que en los derechos que nosotros tenemos, pero en donde en la misma Constitución va a encontrar ustedes es obligación de todos los ciudadanos del país pagar impuestos. O es obligación de todos los ciudadanos del país pagar tributos. Los invito y hablamos la otra semana. Fíjense que el artículo 137 establece que la unidad del presupuesto es obligatoria, o sea, solamente puede haber un presupuesto. Lo establece la Constitución, o sea que todas las instituciones del Estado elaboran su propio presupuesto, incluyendo la Universidad de San Carlos de Guatemala, y van a mandar a la Dirección Técnica del Presupuesto, al Ministerio de Finanzas Públicas, su propio presupuesto. Todos los presupuestos se unen para un solo presupuesto. Entonces dice la Constitución que la unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. O sea, el presupuesto tiene que estar elaborado por medio de programas. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, miren jóvenes. O sea que este fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir sus egresos, significa es que todo el dinero de todos los tributos que pagamos nosotros, de las donaciones que recibe el Estado, de los préstamos que recibe el Estado, de otros ingresos que tiene el Estado, pero mandan ellos sus presupuestos muy ambiciosos, pero se encarga la Dirección Técnica del Presupuesto de rebajarle sus ambiciones. No, recordemos que las municipalidades tienen su propio presupuesto y tienen por mandato constitucional una parte que les va a trasladar el Ministerio de Finanzas Públicas, como igual todas las instituciones del Estado. Jóvenes destinados
destinados exclusivamente a cubrir sus egresos. Así lo establece la misma Constitución. Para mí, yo la propuesta que hago en relación a las fuentes de derecho financiero son la Constitución, naturalmente la ley, los tratados y convenios internacionales, leyes delegadas, decretos leyes y los reglamentos. No, así la jurisprudencia la costumbre porque quedan fuera de como fuente del derecho financiero. Gracias, Julio. Después de la Constitución, bueno, los tratados internacionales. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué los tratados internacionales? ¿Cómo pueden los tratados internacionales ser fuente del derecho financiero? Miren, jóvenes, cuando hablamos de tratados y convenios internacionales, no es solamente en derechos humanos, sino que hay otros tratados y convenios internacionales en los que Guatemala ha participado y que de alguna manera inciden en la actividad financiera del Estado, inciden en las finanzas públicas y por lo tanto son parte de las fuentes del derecho financiero. Por ejemplo, jóvenes, el CAFTA. Cuando Guatemala firmó, y todavía, por cierto, hay pendiente ahí una inconstitucionalidad en relación, iba a afectar la actividad financiera del Estado, sí, jóvenes. Porque en relación a los aranceles iba a haber una degradación de los aranceles en 25 años. Iba a ir bajando poco a poco los aranceles. Y los aranceles, jóvenes, aunque es un derecho que pagan nosotros las personas o los comerciantes para que ingrese una mercadería al país, llegan como recursos públicos también al Estado. Por eso sí afecta. También la OMC, cuando Guatemala se adhiere a la OMC, en el artículo 27 hay una condición para los estados partes de la OMC y es, jóvenes, que vayan disminuyendo gradualmente todos los beneficios tributarios a las exportaciones. Entonces, Guatemala, sí, y afecta la actividad financiera del Estado. Todos estos tratados y convenios internacionales que se han firmado entre los estados, bueno, sí, claro, afectan, porque inciden que van a haber menos recursos. No es en relación a los impuestos, es en relación a los aranceles. Ahora, la OMC fue diferente, porque la OMC obligaba a los países partes de la OMC a que fueran poco a poco bajando todos los beneficios tributarios a los exportadores. ¿Qué pasó con Guatemala? Nos costó mucho, jóvenes, nos costó mucho ir graduando eso. Pasamos muchos años pidiendo prórrogas. Toda Centroamérica estuvo muchos años pidiendo prórrogas porque no encontrábamos la forma de ser más atractivos para la inversión si no concedíamos ciertos beneficios tributarios. O sea, afectaba. Claro que afecta. ¿Por qué? Porque teníamos muchos beneficios tributarios y lo que se perseguía la OMC era que fueran restándose cada vez más estos beneficios tributarios. O sea, los tratados internacionales sí, pero no los en derechos humanos, sino que otro tipo de tratados y convenios internacionales que después se convierten en ley ordinaria en Guatemala. Gracias, Julio. Y la ley, como lo hemos mencionado, ¿por qué? Porque la ley ordinaria ordena hacer, dejar de hacer, omitir o aceptar una actitud previamente determinada en la ley y nos sirve a nosotros como fuente del derecho financiero, jóvenes, porque para todo tiene que haber una ley.
la ley del Banco de Guatemala, que rige toda la institución del Banco de Guatemala, de la Contraloría de Cuentas, de la Superintendencia de Administración Tributaria, del Ejecutivo, en donde se encuentra el Ministerio de Finanzas Públicas, todo esto relacionado con el quehacer financiero del país, jóvenes. Porque naturalmente la ley monetaria es importante, la ley de libre negociación de divisas, todas estas leyes que tienen relación con la moneda, todas estas normas que tienen relación con el quehacer monetario, el quehacer bancario, jóvenes, son parte de la normativa del derecho financiero. Todas estas que hemos mencionado, y como no, importantísima la ley del presupuesto, porque y la ley orgánica de la SAT, y jóvenes, el código tributario y todas las leyes tributarias, toda la ley del impuesto sobre la renta, del IVA, hizo y sus reglamentos. O sea, es una gama muy grande que tenemos nosotros de normas que son parte del derecho financiero. Por eso es fuente importante el derecho financiero, la ley. Gracias, Julio. También esto es solamente una referencia porque en Guatemala no lo conocemos de esta forma, los decretos leyes. Jóvenes, doctrinariamente recordemos que esto no es parte de la legislación guatemalteca, sin embargo lo mencionamos por la importancia que tiene y la visión que se tiene a otro país de que es un decreto ley. Porque doctrinariamente, trayendo una cultura extranjera, podríamos decir, estos decretos leyes tienen fuerza de ley, pero se dan en casos extraordinarios de necesidad y de urgencia. Deben someterse al Poder Legislativo el mismo día de su emisión y ser ratificados dentro de los 60 días para no perder su eficacia. Esto es un decreto ley en general. Sin embargo, jóvenes, nosotros sí tenemos decretos leyes, porque anteriormente, ahora se ha tratado que esto no suceda, teníamos nosotros mucho desequilibrio político y por lo tanto habían golpes de Estado, había rompimiento del orden constitucional, y ahí, en ese momento en que se da un rompimiento del orden constitucional, entonces los jefes de Estado que quedaban provisionalmente hasta que se creara una nueva constitución, tenía que seguir existiendo, tenía el país que seguir caminando. Ay, que lo lamento, Zulma, que lo lamento. Tenía que seguir funcionando la cosa pública y por lo tanto se vieron la necesidad de crear decretos leyes que muchos han quedado. Decretos leyes que ustedes conozcan en general, jóvenes. El decreto ley 107, licenciada. Muy bien, sí, muy bien. El Código Civil, jóvenes, y el Código Procesal Civil. Ahora, en el área financiera, ¿creen ustedes que hay decretos leyes? Sí, jóvenes. El IVA. El impuesto al valor agregado surge como un decreto ley durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. Nosotros no conocíamos ni sabíamos en qué consistía el impuesto al valor agregado. Acá lo que existía, ¿sí como no, Roy? ¿Qué decreto sería el IVA, licenciada? ¿Decreto ley? Fíjese que en este momento no recuerdo cómo surgió, ahorita pues ya es una ley ordinaria, pero surge durante un gobierno de facto que es el gobierno de Efraín Ríos Montt. Después, cuando ya decreto ley 208, muchas gracias, es el 208. Posteriormente, cuando ya volvemos a la democracia nosotros en el país, no se pudo, o sea, esta ley que surgió en un gobierno de facto como es la ley del impuesto al valor agregado, surge porque el Fondo Monetario Internacional a nosotros, para poder seguir prestando dinero al país, ordenó que se tenía que crear este tipo de impuesto en Guatemala y no nos podíamos salir ya de eso. Entonces, posterior
posteriormente, cuando ya estamos en la era democrática, pues sigue vigente la ley del impuesto al valor agregado, que fue creada por un gobierno de facto y fue en el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Entonces sí tenemos nosotros decretos, leyes en Guatemala, no solamente en el área civil, sino que también en el área financiera, específicamente en el área tributaria. Gracias, Julio. Hoy se convirtió después en el decreto 27-92, pero surge como un decreto ley de un gobierno de facto como fue el de Efraín Ríos Montt. Ahora, en relación a la ley de delegadas jóvenes, esto solamente lo traigo para que nosotros observemos lo que acá no puede suceder. Las leyes delegadas se dan cuando no se puede emitir una ley. El Congreso de la República no puede emitir una ley y delega en otra institución la facultad legislativa de crear una norma. En Guatemala esto en este momento sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, violaría flagrantemente el principio de legalidad que, por ejemplo, caso típico que se ha dado, una municipalidad crea un impuesto. Y hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en la que algunas municipalidades jóvenes han creado impuestos. ¿Se presenta la inconstitucionalidad? No, es que los pactos fiscales no son malos. Los pactos fiscales no solamente son buenos, sino que necesarios. Lo que pasa es que aquí hay un temor al cambio y se comprende y se entiende, derivado de la historia que nosotros tenemos como sociedad, que se le tenga temor a muchas cosas que sean novedosas, porque, miren, jóvenes, desafortunadamente la corrupción ha sido parte de nuestro diario vivir durante muchísimos años y hay un cierto temor hacia las cosas nuevas por temor a que exista más corrupción o perder ciertos privilegios a quienes los han tenido. Jóvenes, entonces, acá es un ejemplo de ley delegada, porque ellos se arrogan, los alcaldes de las corporaciones municipales, y crean impuestos. Presentan entonces los vecinos del municipio la inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad y naturalmente la Corte de Constitucionalidad ha decretado la inconstitucionalidad de ese impuesto que fue creado por medio de una corporación municipal, pero ellos ahí se arrogan esa delegación de crear leyes. O sea que en la práctica en Guatemala sí sucede y por eso es que se los traigo a ustedes para poder analizar que aquí pasan cosas también que de alguna manera en algunos momentos la Corte de Constitucionalidad ha tenido que venir a regular algunas cosas que han transgredido la Constitución. Gracias, Julio. Los reglamentos, miren, jóvenes, porque al final, como recordemos que según Kelsen, el derecho es una pirámide, lo normativo, y está en la cúspide de la Constitución, después las leyes ordinarias, después los reglamentos. ¿Por qué? Porque la ley ordinaria, jóvenes, va a desarrollar la Constitución. La Constitución menciona el presupuesto, como tiene que ser el presupuesto. Se desarrolla por medio de una ley ordinaria, que es la ley orgánica del presupuesto, y la ley del presupuesto, que es temporal porque dura solamente un año. Su vigencia es solamente de un año, pero también es una ley ordinaria de aplicación general. Después, en esa pirámide tenemos a los reglamentos que desarrollan a las leyes ordinarias. Pero todos los reglamentos desarrollan las leyes ordinarias, no, jóvenes. Los reglamentos se dividen en dos: subordinados y no subordinados. Un reglamento no subordinado es aquel que existe por sí mismo y que no desarrolla ninguna ley. Un ejemplo en Guatemala de los reglamentos no subordinados son los reglamentos de la Universidad de San Carlos, porque la misma Constitución, en el artículo 82, establece que la Universidad de San Carlos de Guatemala se rige por su ley orgánica, es una ley, y por los
los estatutos y reglamentos que ella emita. Por lo tanto, le da a la misma Constitución. El constituyente, cuando crea la Constitución, le da a la Universidad de San Carlos de Guatemala la potestad que cree sus propios reglamentos y los reglamentos que necesite. Y naturalmente, para que existan estos reglamentos, el principio de representación de los catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. O sea, jóvenes, esos son reglamentos no subordinados porque existen por sí mismos y no necesitan desarrollar una ley, sino que ellos son desarrollados por sí mismos. Siguiente, por favor, Julio. Contrario censo, jóvenes, los subordinados. Un reglamento subordinado es aquel que existe porque existe una ley. La función del reglamento subordinado es desarrollar el contenido de la ley. La ley del impuesto al valor agregado tiene su reglamento. La ley del impuesto sobre la renta tiene su reglamento. La ley orgánica del presupuesto tiene su reglamento. La ley orgánica de la Contraloría de Cuentas, la de las... Todas las leyes financieras, jóvenes, tienen su reglamento, porque de alguna manera se necesitaba desarrollar lo que establecía la norma, porque si fuera en la norma que se desarrollara todo, pues fueran unas leyes más grandes de lo que se hizo. La base constitucional de los reglamentos subordinados, así como de los no subordinados, como vimos en la Universidad de San Carlos, es el artículo 183 de la Constitución, que le da la potestad, como parte de sus funciones, al presidente de la República para también crear reglamentos, acuerdos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes. Y lo dice muy bien el artículo 183, jóvenes, que el presidente crea los reglamentos para que se desarrollen las leyes. O sea, tenemos dos tipos de reglamentos y los dos son muy importantes. Ahora, en el área financiera, no, pero se los traje como un ejemplo de los reglamentos no subordinados que persisten por sí mismos. Gracias, Julio. Características del derecho financiero, jóvenes. Como todas las áreas del derecho, el derecho financiero tiene sus características muy específicas y muy débiles. Y llama poderosamente la atención la primera característica, que dice que es autónomo. Miren, jóvenes, por años se ha discutido si el derecho financiero es autónomo o no. Quienes abogan porque el derecho financiero es autónomo dicen, es autónomo. ¿Por qué? Tiene su propia base constitucional, tiene su propia legislación. Todas las normas que hemos mencionado son específicamente financieras. Dice, también tiene su propia doctrina, porque todo lo que nosotros estamos analizando es esa doctrina financiera. Dice que, bueno, persiste por sí mismo el derecho financiero. Por lo tanto, se dice que es autónomo. Hay otra corriente que reclama y dice, no puede ser autónomo, porque no puede existir un área del derecho eminentemente autónoma, porque de alguna manera tiene una cierta relación de dependencia con otra área del derecho. Por ejemplo, dicen, el derecho financiero no puede existir si no surge del derecho constitucional, como vimos con las fuentes del derecho. Por lo tanto, dicen, no puede ser autónomo, pero sí dicen los que abogan porque sí es autónomo, porque no necesita de otras áreas del derecho. Tiene su propia forma de llevarse a cabo, tiene su propia forma de desarrollarse el derecho financiero. Y entonces se ha llegado a la conclusión, jóvenes, que el derecho financiero es semiautónomo o parcialmente autónomo, porque sí, es cierto, tiene sus propias bases constitucionales, tiene su propia normativa propia del derecho financiero, su propia doctrina, sus propios principios, más aún el derecho tributario, que es parte del derecho financiero, que es el más autónomo que hay, pero de alguna manera sí necesita, por ejemplo, del derecho constitucional, y por lo tanto pues se dice que es semiautónomo o parcialmente autónomo. ¿Que es público? Naturalmente, jóvenes, eminentemente público. Aquí privado no hay nada.
todo el desarrollo, todo lo que es el derecho financiero es público porque es el Estado el sujeto más importante de la actividad financiera, de las finanzas públicas. Es el Estado, por lo tanto es público. No se puede de ninguna manera reclamar que no sea público y que sea parcialmente público o que sea privado. No, jóvenes, es público. Y es sistemático porque hoy hemos ido observando cómo tiene todo un sistema. El derecho financiero por ser kelseniano, por ser su estructura muy kelseniana, porque todo tiene que estar normado, es sistemático, tiene todo un sistema en el que nosotros vemos la Constitución, la ley ordinaria, los reglamentos, ¿cómo se llama? Acuerdos, podemos ver también resoluciones, cualquier tipo de providencias, jóvenes, pero todo tiene que estar normado. En el derecho financiero no existe nada si no hay una norma, aunque sea reglamentaria o de alguna dirección que avale el quehacer. Por lo tanto, es sistemático, eminentemente sistemático. Gracias, Julio. El marco constitucional, pues jóvenes, ya hemos hablado nosotros. Pero vamos a analizar el artículo 118. Por favor, su Constitución. ¿Quién puede leer el artículo 118 de la Constitución? ¿Te lo leo yo, licenciado? Por favor. Muy bien. Artículo 118. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuera necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Muy bien, jóvenes, como ustedes pueden observar, es el Estado. Es el Estado el sujeto más importante. Es el Estado el sujeto encargado del desarrollo económico-social del país. Y por lo tanto, entonces, ese marco constitucional que nosotros mencionamos es fundamental. Y si ustedes buscan en la Constitución Política de la República, hay muchos artículos que tienen relación, que son base del derecho financiero. Por lo tanto, el marco constitucional del derecho financiero es elemental, y no solamente el artículo 118, el del 232 al 238, jóvenes, una gran cantidad de artículos que tienen relación con el derecho financiero y que son fuente del derecho financiero porque se tienen que desarrollar. Todo lo que dice la Constitución, jóvenes, son políticas públicas que tiene que desarrollar el Estado. Eso se necesita el derecho financiero para el desarrollo de esas políticas, porque sin el marco financiero no pueden desarrollarse. Por lo tanto, el marco constitucional del derecho financiero es amplio, jóvenes, porque se necesita que se desarrolle la Constitución. Gracias, Julio. Y el poder financiero, jóvenes. Había una ministra de Finanzas que mandó una propuesta de ley de aumentar algunas leyes tributarias. Entonces los señores del CACIF le reclamaron a ella y ella les contestó: el impuesto no se discute, porque el impuesto en el mismo nombre lleva en su origen que es impuesto. Por lo tanto, no permitió ninguna discusión. ¿A qué vamos, jóvenes? A ese poder financiero. Ese poder financiero de ese poder financiero surge el poder tributario, porque es el Congreso de la República el que va a crear las normas tributarias, y no nos están preguntando a nosotros si estamos de acuerdo o no. Nosotros lo que vamos a hacer es plantear inconstitucionalidades, y de alguna forma se están violando derechos establecidos en la Constitución, pero el poder
poder financiero lo tiene el Estado. Y no solamente para crear leyes tributarias, jóvenes, también para crear otro tipo de leyes financieras, como por ejemplo la ley del presupuesto, que todos los años tiene que el Congreso de la República es el encargado de analizar los presupuestos, el presupuesto que les envía el Ministerio de Finanzas Públicas, que la Dirección Técnica del Presupuesto ya elaboró, discutir y modificar ese presupuesto. Y ahí surge la ley del presupuesto. Pero no solamente la ley del presupuesto, jóvenes, todas las leyes financieras. El Estado puede modificarlas porque en algún momento en que necesite modificarlas. Por lo tanto, jóvenes, este poder financiero del Estado es general. Pero también el Estado tiene un poder de eximir. Dentro de lo que es el poder financiero, la misma Constitución le da al Estado el poder de eximir. ¿Qué es eximir? Jóvenes, en relación a los tributos, el Estado tiene el derecho, tiene el poder de decir, todos van a pagar impuestos menos usted. Y esas son las exenciones. Todos pagan el impuesto al valor agregado, menos las universidades. En las leyes, todas las leyes tributarias usted va a encontrar exento las universidades. Los colegios en cuanto a su quehacer cultural. Y otras excepciones que no están en la Constitución. Ese es el poder de eximir. O sea, es un poder supra, jóvenes, es un poder macro, porque va a afectar a la ciudadanía en general, no solamente en relación a los tributos que van a cobrar, sino que a las exenciones que van a otorgar, pero también todas las otras normas, por ejemplo, la del presupuesto, que es tan importante porque ahí va a distribuir en toda la ciudadanía los gastos que se van a realizar. Entonces el poder financiero es macro. Gracias, Julio. Juan Manuel Querat, él es un español, él nos dice que ese poder financiero tiene sus límites. Y es bueno saber los límites que tiene el Estado en relación a ese poder financiero. Dice él que los titulares del poder financiero deberán adecuar su ejercicio al cuadro de valores, principios y objetivos que integran el programa constitucional, respetando el orden de distribución de las competencias materiales y financieras establecido en el bloque de la constitucionalidad. Regresamos al presupuesto que abusivamente habían aprobado la legislación anterior, los diputados de la legislación anterior. ¿Por qué? Porque estos valores, principios, objetivos que establece la Constitución, prácticamente ellos los habían desechado. Tampoco la distribución de competencias, y por lo tanto, a mi criterio, ese presupuesto era eminentemente inconstitucional. Ya anteriormente, jóvenes, un presupuesto, ahorita no recuerdo, me parece que fue como en el principio del 2000, aprobaron una ley del presupuesto. De alguna manera querían obtener ingresos, y en la ley del presupuesto crearon un impuesto prohibido. No se pueden crear impuestos en la ley del presupuesto. Y sin embargo crearon un impuesto de 5 quetzales porque teníamos que pagar por un celular. Todas las personas teníamos que pagar 5 quetzales de impuesto por tener un celular. Y le afectó a Tigo, le afectó a Claro, porque ellos tenían 6 millones, me parece que tenía Tigo de líneas celulares. Empezaron a devolverlas. Total que al final se planteó una inconstitucionalidad. ¿Por qué, jóvenes? Porque el deber ser del presupuesto no es crear impuestos. El deber ser del presupuesto es establecer cuáles son los ingresos que se van a obtener y cómo se van a gastar. Pero acá hace y deshace, jóvenes, y nuestra historia está plagada de actitudes por parte de los diferentes órganos del Estado en la que
está la ley, está la norma y no la han respetado, y tampoco la Constitución. Por eso dice Juan Manuel Querat y sus compañeros que eso de poder financiero no puede existir sin tener límites y sí que se le pongan los límites. Y aquí la institución que ha servido para esos límites del poder financiero es la Corte de Constitucionalidad y la Constitución Simario. Perdón, licenciada, me imagino que esto de los límites para el ejercicio del poder financiero está relacionado con el principio de legalidad que se establece en el artículo 239 de la Constitución y el 243 de la capacidad de pago, donde dice que el sistema tributario debe ser justo, equitativo y que se prohíbe la doble tributación y los tributos confiscatorios. ¿Recuerdo? Sí, pero es que no solamente, fíjese, en relación a cómo se van o sea, a la capacidad de las personas para poder pagar impuestos, no, también que se deben de respetar las normas. Por ejemplo, la ley del presupuesto es para el presupuesto, no para crear tributos como ellos lo hicieron en ese momento. Entonces, esos límites son los que nosotros como ciudadanía tenemos que, de alguna manera, como sucedió con el presupuesto recién aprobado para este periodo fiscal, pues tenemos que poner un alto en determinados momentos, como nos ha tocado vivir en el último año. Pero es importante entonces saber qué es el poder financiero. Ese poder financiero tiene que tener límites. O sea, ese poder financiero no es para jóvenes, no, tiene límites. Y los límites están en la misma Constitución. Desafortunadamente, tantos asesores que pagan instituciones del Estado. Vimos nosotros, diciembre de 2014, muy bien, muchas gracias, sí. En el 2014, para el presupuesto del 2015, era que se había aprobado que teníamos que pagar todos 5 quetzales, y 5 quetzales pareciera no ser tanto, jóvenes, pero bien que afectó, y todos los que tenían todas las líneas telefónicas, pues las devolvieron. Es importante entonces conocer que este poder financiero que tiene el Estado tiene sus límites, y los límites están en la misma Constitución. Gracias, Julio. La regulación del gasto público, establecimiento de mecanismos de coordinación en materia presupuestaria. Jóvenes, sigue Juan Manuel Querat y sus compañeros hablando precisamente de esos mecanismos de regular, pero ya el gasto público ya no es en el ámbito de los tributos, no, el gasto también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera también se tiene que regular esto. Se necesita de leyes para regular el gasto también. No solamente el ingreso que va a tener el Estado, sino cómo lo va a gastar. ¿Y cuál es la ley macro para la regulación de los gastos? Es la ley del presupuesto, jóvenes. Porque de alguna manera se tiene que establecer medidas para poder limitar los excesos. Y aún así, miren ustedes cómo estamos nosotros. Cada día tenemos más noticias de millones que se fueron prácticamente. Fue un robo al descampado que nos hicieron a nosotros como sociedad, y de alguna manera pues esto se tendrá que llevar a los tribunales. Pero se necesita, por eso, jóvenes, una sociedad viva, una sociedad contestataria, una sociedad que exija que se cumpla con sus derechos y que tampoco vuelva a suceder lo que nos ha sucedido. Y para eso tenemos las normas, la misma Constitución, exactamente la auditoría social. Tenemos que ser más fiscalizadores, tenemos que fiscalizar más a las instituciones del Estado, jóvenes, porque tenemos herramientas. Y la más importante es la misma Constitución y las leyes ordinarias. Gracias, Julio. Y cerramos la clase del día de hoy con que el derecho financiero tiene relación con otras disciplinas, que no son disciplinas jurídicas. También tiene con disciplinas jurídicas, jóvenes, como vimos, como vamos a ver más adelante, pero también tiene relación con disciplinas no jurídicas por la importancia del derecho financiero.
Por ejemplo, la economía política, la ciencia de las finanzas, la ciencia de la hacienda. ¿Por qué, jóvenes? Porque todos estos actos que lleva a cabo el Estado en relación a las finanzas públicas, que al final todo está relacionado, son actos jurídicos, jóvenes, pero también son actos políticos. Porque cuando aprobaron la ley del presupuesto que iba a regir para este año fue un acto politiquero, pero derivado de la política. Cuando la Corte de Constitucionalidad amparó para que este presupuesto no estuviera vigente, porque al final no se resolvió nada, sino que simplemente esto se quedó en el limbo, fueron también actos políticos, económicos naturalmente, porque todo tiene una relación con el dinero, con la economía y con el desarrollo económico de la sociedad, del que después viene el desarrollo social. Por lo tanto, jóvenes, el derecho financiero tiene relación con muchas disciplinas, no solamente las jurídicas, sino que también disciplinas ciencias que no son eminentemente jurídicas, pero que son necesarias. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Muchas gracias por su compañía y su atención, y la otra semana nos vemos ya personalmente. Gracias, Ligda. Feliz noche. Muy feliz noche para ustedes. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Feliz noche a ustedes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias a ustedes. Feliz noche. Los veo la otra semana. Feliz noche.